Aristóteles nació hacia el 384 o 383 a.C. en Estagira, una próspera ciudad de Macedonia. Fue hijo de Nicómaco, médico de Amintas II, que fue rey de Macedonia y padre del futuro rey Filipo. La madre de Aristóteles, Festis, era natural de Calcis. Huérfano desde muy niño, su tutor, Próxeno de Atarnea, lo llevó a Atenas para completar allí su educación. Con 17 años ingresó en la Academia de Platón, permaneciendo en ella 20 años. De esta etapa son célebres las anécdotas que cuentan las desavenencias entre Platón y Aristóteles. Refiriéndose a su amistad con Platón, habría dicho, abrimos comillas, amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Platón lo lamentaría diciendo, Aristóteles nos tira coces, como hacen los potricos con sus madres. Parece, sin embargo, que estos desencuentros son invenciones de época muy posterior y que en realidad la actitud de Aristóteles hacia su maestro fue siempre de respeto. También Platón lo estimó mucho, llamándole el nous de la academia. Cuando muere Platón en el 347 a.C. y su sobrino Espeusipo se pone al frente de la academia, Aristóteles, junto con su amigo Genócrates, abandona Atenas y se va a Asos, en Asia Menor. Allí ejerce como consejero político de Hermias, tirano de Atarnea, y se casa con su sobrina Pitia. En Asos abrió una escuela dedicada principalmente a estudios de historia natural. Hacia el año 345 o 344 a.C., Aristóteles se traslada a Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció con Genócrates y Teofrasto hasta el 342. En esta fecha aceptó la invitación de Filipo de Macedonia a su corte de Pela para hacerse cargo de la educación de su hijo Alejandro, que contaba entonces 13 años. Parece ser que Aristóteles ejerció una profunda influencia en Alejandro, aunque entre ellos hubo discrepancias insalvables. Aristóteles, por ejemplo, era partidario de la polis y no compartía con Alejandro su intención de formar un imperio universal helénico. Consideraba a Aristóteles absurda la fusión entre helenos y persas. Tampoco aprobó que Alejandro se hiciera llamar Dios por los sacerdotes egipcios. Cuando muere Filipo y Alejandro Magno ocupa el trono, Aristóteles regresa a Atenas en el 335, tras una breve estancia en Estagira. Establecido en Atenas, después de 13 años de ausencia, fundó su propia escuela, el Liceo, que recibe el nombre por la proximidad del templo dedicado a Apolo Licaios. Allí desarrolló la grandiosa obra que nos ha legado, un potentísimo sistema filosófico en el que se anudan perfectamente las distintas disciplinas filosóficas. Las lecciones en el Liceo seguían un orden estricto. Aristóteles dedicaba las mañanas a las cuestiones filosóficas más arduas y por las tardes impartía retórica y dialéctica. Como solía enseñar paseando por el jardín de su escuela, él y sus discípulos fueron llamados peripatéticos, esto es, paseantes. En el Liceo reunió materiales para el estudio como libros y mapas, pero sobre todo coleccionó y clasificó todos los especímenes de la fauna y la flora que, gracias a las órdenes de Alejandro, le enviaban de todas partes. Al morir Alejandro en el 323, resurgió en Atenas la hostilidad contra el partido macedónico, hostilidad instigada por la elocuencia de Demóstenes. De esta manera, Aristóteles fue acusado de macedonismo y de asebeia, esto es, impiedad. Para evitar que los atenienses pecaran por segunda vez contra la filosofía, y esto lo decimos entrecomillado como una cita directa, pues bien, para evitar esto, Aristóteles se retiró a Calcis, Eubea, donde murió al año siguiente, en el 322 a.C. En su testamento ordenó dar libertad a sus esclavos. Muerta su mujer, Pitia se había unido legalmente a la hetaira Herpilis. Con ella tuvo a su hijo Nicómaco, a quien Aristóteles dedicó la Ética.
Diógenes Laercio nos ha dejado el siguiente retrato de Aristóteles. Tenía las piernas delgadas y los ojos pequeños, usaba vestidos preciosos y anillos y se cortaba la barba y el pelo. Cerramos comillas. Su obra, compilada en el siglo I a.C. por Andrónico de Rodas, se clasifica en los siguientes grupos. En un primer grupo tenemos los tratados lógicos, categorías, sobre la interpretación, tópicos, sobre las refutaciones sofísticas, primeros analíticos, segundos analíticos. En un segundo grupo tenemos los tratados físicos y biológicos, física, acerca del cielo, meteorológicos, acerca de la generación y la corrupción, acerca del alma, partes de los animales, historia de los animales, reproducción de los animales, investigación sobre los animales, parva naturalia. En un tercer grupo tenemos los tratados de filosofía primera, la metafísica, con 14 libros. En un cuarto grupo tenemos los tratados éticos y políticos, ética a Eudemo, ética a Nicómaco, gran moral, política. En un quinto grupo tenemos los tratados de retórica y poética, retórica, poética. La filosofía académica fundada por Platón se apoyó en la geometría. La de Aristóteles, en cambio, tomó el modelo naturalista para construir el sistema filosófico más poderoso del mundo antiguo. Desde esa visión de científico natural, avezado en la observación y clasificación de los seres vivos, Aristóteles critica a las ideas de Platón como formas separadas del mundo. Ideas y formas con mayúsculas, atención. Las ideas o formas con mayúsculas son conceptos a los que llegamos mediante la abstracción, pero la verdadera realidad ontológica la constituyen los individuos concretos, dice Aristóteles. A partir de aquí, Aristóteles elabora los principios de su dualismo ontológico, sustancia primera individual, que corresponde a un ser concreto, por ejemplo, Sócrates, y sustancia segunda específica o genérica, por ejemplo, la clase hombre a la que pertenece Sócrates. Además, la sustancia individual se compone de materia, por ejemplo, la estructura anatómica de Sócrates, en tanto es común a todos los seres humanos, y además de materia se compone de forma, la que corresponde a la fisonomía particular de Sócrates. El compuesto inseparable de materia y forma, Sócrates hombre, es el sínolon. Otro dualismo central que Aristóteles trata en la física y en la metafísica es el de acto y potencia. Un ser en acto es el que posee la existencia actual, pero para que esto suceda ha de existir un ser en potencia. Por ejemplo, una bellota en acto tiene en potencia la encina. Sistematizador de la lógica, a la que concibe como órganon o instrumento para el desarrollo de la ciencia, Aristóteles hizo importantes innovaciones. Fue el fundador de la teología natural, al introducir en la física a Dios como primer motor inmóvil. Un Dios monoteísta que ni crea el mundo ni tampoco lo conoce, pero que lo mantiene eternamente en movimiento. A partir de este Dios, como acto puro, Aristóteles edifica una verdadera filosofía de la felicidad, eudaimonía, a la que identifica con la plenitud máxima del pensarse a sí mismo del acto puro. Este modelo de felicidad lo utiliza Aristóteles como guía y criterio para el análisis del campo material de la felicidad, que por lo común va unido a los placeres, las riquezas, la fama, etc. El intelectualismo moral de Platón lo completa Aristóteles con la doctrina del hábito. La virtud es un hábito adquirido con la práctica, que implica las operaciones de deliberar y de actuar para elegir el término medio, sin desviarse hacia extremos opuestos. La filosofía de Aristóteles fue recuperada durante la Edad Media por Avicena y Averroes. A través de Averroes, Tomás de Aquino encuentra en el aristotelismo el sistema que será asimilado por la teología cristiana y difundido en las doctrinas escolásticas.
La influencia que durante siglos tuvo Aristóteles llegó a Occidente a través de la Escuela de Traductores de Toledo, que tradujo sus obras del árabe al latín, utilizando como intermedio el romance castellano.